don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 281 al 285. Al oír las palabras de Vegeta, Talot le sonrió y negó con la cabeza. Esto puso un poco nervioso a Vegeta. Ya lo intuía y aún así no lo decía. Era imposible no sentirse molesto. Ya lo dije, incluso si Cell se vuelve perfecto, puedo destruirlo fácilmente. La razón por la que te cuento todo esto y te hago entender quién es Cell es solo para que sepas quién es el verdadero enemigo, dijo Talot. Tras escuchar la respuesta de Talot, todos guardaron silencio. Simplemente estaban siendo ingenuos, pero resultó que le daban demasiadas vueltas a las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a ese androide llamado Cell? Después de todo, tú no harás nada, pero nosotros sí. Piccolo habló primero. Ya había comprendido lo que Talot quería decir. Los androides 17 y 18 no eran sus enemigos. El gran problema que debían resolver ahora era ese monstruo llamado Cell. Según la descripción previa de Talot, el potencial de Cell era inconmensurable. Antes de alcanzar la perfección, ya poseía un poder de batalla extremadamente poderoso y podía aumentarlo absorbiendo la esencia vital de los humanos. Semejante monstruo era una amenaza constante. Si no lo eliminaban, sin duda se convertiría en un desastre en el futuro. Pero ni siquiera sabían qué aspecto tenía Cell ni dónde estaba, así que ¿cómo iban a eliminarlo? No te preocupes, Piccolo. De hecho, cuando llegué a tu línea temporal, mi percepción ya abarcaba la Tierra. Ya encontré a ese tipo y puedo llevarte allí cuando quieras, pero antes, será mejor que te encargues de este laboratorio. Yo no lo haré, dijo Talot con una sonrisa. Ya se había expresado con claridad, no hacía falta decirlo más explícitamente. Las personas inteligentes no eran estúpidas. Al oír esto, los presentes se miraron entre sí. Las cosas habían llegado a este punto, y ahora solo podían avanzar, no retroceder. Justo cuando todos estaban reflexionando, Talot se dio la vuelta y salió del laboratorio secreto de investigación. Cuando se marchó, todos empezaron a actuar. En realidad, una sola persona era suficiente, siempre y cuando destruyera todo lo que había aquí, especialmente el embrión de Cell. Sin embargo, para ser más precisos y no dejar ningún peligro oculto, llevaron a cabo una destrucción meticulosa. Una vez eliminados todos los peligros ocultos, todos abandonaron el Instituto de Investigación Subterráneo y Piccolo añadió una última onda de energía dorada. El fuego cegador se elevó hacia el cielo y los escombros volaron por todas partes. Tras destruir por completo el laboratorio secreto de investigación del Dr. Gero, Piccolo dirigió su mirada a Talot, esperando su siguiente orden. Talot no perdió el tiempo y usó la transmisión instantánea con un simple gesto de la mano. Una ráfaga de poder espacial invisible emergió, envolviendo hábilmente a todos los presentes. ¡Pah! Mientras Talot chasqueaba los dedos con rapidez. Todos sintieron un mareo repentino y, al segundo siguiente, desaparecieron de aquella zona. La escena cambió. En un pequeño pueblo situado en las islas del sur. Un reptil humanoide de cuerpo verde buscaba a su presa. Este reptil no era otro que Cell. A su alrededor, decenas de humanos ya habían sido desangrados por él, dejando solo sus ropas esparcidas por el suelo. Parece que ya no queda gente viva en este pueblo. En un lugar tan remoto, la esencia vital que puedo absorber es ridículamente pequeña. Después, tengo que ir a las grandes ciudades. La enorme cantidad de humanos me proporcionará un flujo constante de energía vital. Para entonces, aunque se enteren, no importará, dijo Cell con una sonrisa siniestra.
Ya había planeado su siguiente paso, pero no sabía que su muerte se acercaba. ¡Swoosh! De repente, se escuchó un sonido de aire desgarrándose. Todo el cuerpo de Cell tembló violentamente tras percibir las diversas auras que habían aparecido de la nada. Inconscientemente, se dio la vuelta, y las personas que aparecieron ante sus ojos inmediatamente le hicieron abrirlos de par en par, llenando su rostro de horror. Vegeta, Piccolo, Tien Shinhan, Krillin y Trunks. ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo supieron que estaba aquí? Al ver a tanta gente a la vez, Cell estaba un poco desconcertado. A juzgar por la situación, era obvio que iban a por él. ¿Cómo lo encontraron? El grupo ya se había recuperado de la maravillosa sensación de la transmisión instantánea. Todas las miradas estaban puestas en Cell. Hubiera sido mejor que no lo hubieran percibido, porque en cuanto lo hicieron, se sobresaltaron de inmediato. La energía que irradiaba este monstruo era extraña, como una combinación de todas sus auras. Y no solo la suya, sino incluso la energía de Freezer y su padre. Como podéis ver, este es él, explicó Talot al grupo, mientras su mirada burlona recorría Cell. En apenas unos segundos, había evaluado la fuerza actual de Cell. En ese momento, Cell aún no había absorbido mucha energía vital y no había crecido lo suficiente como para rivalizar con Android 17 y Android 18, o incluso con Cell Piccolo perfecto. Pero aún así, su poder de batalla era lo suficientemente alto, alcanzando más de 700 millones. ¿Este tipo es él? ¿Cómo puede tener mi energía? ¡Qué monstruo! Es prácticamente una combinación de todos nosotros. Krillin y Tien Shinhan se quedaron atónitos en el momento en que vieron a Cell, por el aura de telas cosidas que emanaba de él. El Dr. Gero, ese loco, realmente creó semejante monstruo. La expresión de Piccolo se tornó extremadamente desagradable, su corazón se llenó de ira, porque también sintió que su energía provenía de Cell. Sin duda, este tipo debe tener sus células. ¡Qué broma! ¿Cómo es posible que la energía de este príncipe aparezca en algo tan feo? Vegeta, visiblemente emocionado al sentir el aura de Cell, estalló de ira. Entró directamente en el estado Super Saiyajin de primera etapa, y su fuerza superó sus límites anteriores. Esto se debió a que su potencial se había liberado en cierta medida gracias a que una semilla Senzu lo curó tras sufrir heridas graves. Tras transformarse en Super Saiyajin de primera etapa, su poder de batalla alcanzó los 550 millones, muy cerca del de Cell. Este arrebato sin duda sorprendió a Piccolo, Tien Shinhan y Krillin, mientras que Trunks del futuro dudó, miró a Talot y se calmó. Ahora sabía que este anciano, que también provenía de otra línea temporal, estaba de su lado, así que, independientemente de si su padre podía vencer a Cell o no, Talot acabaría actuando. Vegeta, no seas impulsivo. ¿Acaso la paliza anterior no fue suficiente? Dijo Piccolo, tratando de detenerlo. Al oír esto, Vegeta resopló con desdén. ¿Crees que soy como tú? Antes no podía vencer Android 18, pero ahora no es así. No olvides las características de los Saiyajin, nuestra fuerza aumenta enormemente tras recuperarnos de heridas graves. Además, la energía de este bicho de piel verde no es tan fuerte. Con ello, el aura dorada que rodeaba a Vegeta se intensificó aún más. En un instante, alcanzó su máxima potencia, y la aterradora presión se expandió, convirtiéndose en un huracán que se dirigía hacia Cell. Ante esta presión repentina, Cell se vio claramente afectado, y su cuerpo retrocedió varios metros. ¿De verdad lo bloqueaste? Te subestimé. Pero sigues siendo solo un insecto de piel verde. Vegeta se burló con arrogancia. Olvida el dolor una vez que la herida cicatriza, y ya vuelve a ser engreído después de sufrir una derrota aplastante. Pero ese es Vegeta. En comparación con el Vegeta de la línea temporal de Talot, este Vegeta es 10 años mayor, pero ha experimentado muy poco y aún no ha comenzado a transformarse. Vegeta ha terminado. La frente de Piccolo se cubrió de sudor frío y suspiró para sus adentros. En opinión de Piccolo, este Cell era sin duda muy fuerte, al menos más fuerte que Super Saiyan Vegeta.
Tras suspirar, Piccolo miró a Talot, que estaba viendo el espectáculo, y no pudo más que suspirar de nuevo. También comprendió, a grandes rasgos, las intenciones de Talot. Tien Shinhan y Krillin observaban a Vegeta y Cell en silencio. No podían opinar al respecto, y mucho menos lidiar con Cell. Tras haber soportado la presión de Vegeta, las emociones de Cell eran particularmente intensas en ese momento. Tras viajar a través del tiempo y el espacio hasta esta época, podría haber ido directamente a por estos tipos para devorarlos. Pero para curarse en salud, preocupado de que pudiera subestimar la fuerza de este grupo y morir antes de madurar, adoptó un enfoque prudente, absorbiendo primero a gente común para aumentar su fuerza. En la situación actual, Cell ya había llegado a su límite. No iba a buscarlos, permitiéndoles vivir un poco más. Pero, al final, estas personas vinieron primero a morir. Vegeta, eres tan arrogante y engreído como dicen los rumores. A juzgar por tu conversación de hace un momento, los androides 17 y 18 ya deberían haber despertado, ¿no? Después de ser derrotado por la androide 18, sigues vivo, no te escondes, sino que sigues presumiendo aquí. ¿De verdad te crees tan importante solo por ser un príncipe Saiyajin? La provocación de Cell era algo que la gente común no podía compararse. Sus palabras mordaces hicieron que el rostro de Vegeta se enrojeciera. Buscando la muerte. Sin dudarlo, Vegeta se dirigió hacia Cell. Un puño de hierro aterrador impactó directamente en el rostro de Cell. Este golpe era inevitable para la gente común. Especialmente entre aquellos de su mismo nivel, el puño de Vegeta era conocido por su agudeza. Sin embargo, este golpe no fue nada comparado con Cell. Por un lado, la diferencia de fuerza era demasiado grande, y por otro lado, Cell tenía las células de Vegeta en su cuerpo, por lo que conocía el estilo de lucha de Vegeta como la palma de su mano. Sin optar por esquivar o retroceder, Cell usó su cola para enroscarse alrededor del brazo de Vegeta, dificultándole el movimiento. ¿Qué? Su ataque con toda su fuerza fue neutralizado fácilmente, y Vegeta se transformó una vez más en un Vegeta de la tragedia. Antes de que pudiera reaccionar y resistir, Vegeta solo sintió mareo. Cell lo elevó directamente hacia el cielo y luego lo estrelló con fuerza contra un edificio alto. Un fuerte boom. El rascacielos se derrumbó y Vegeta quedó sepultado entre los escombros. ¿Eso es todo? Eres un inútil, no me extraña que, siendo príncipe, Son Goku siempre te haya oprimido. Cell siguió burlándose, con un tono sarcástico. Poco después de que esa voz se apagara, las ruinas explotaron repentinamente, y Vegeta apretó los dientes, su cuerpo resplandeciendo con llamas doradas. Maldita sea. Maldito bicho de piel verde. Este te hará pedazos. En cuanto terminó de hablar, Vegeta juntó las manos y, con un rugido, una energía aterradora se concentró rápidamente. Cañón Galick. Una violenta energía de color púrpura claro salió disparada, dirigiéndose directamente hacia Cell en el aire. Este ataque fue realmente contundente y supuso una amenaza para Cell. Pero Cell no era tonto, no se quedaría quieto esperando a ser golpeado. Con una sonrisa malévola, Cell giró rápidamente en espiral, esquivando este devastador golpe a una velocidad vertiginosa. Al ver esto, Vegeta, enfurecido, interrumpió su ataque de energía y se apresuró a su encuentro. Comenzó una intensa persecución cuerpo a cuerpo. En tierra, todos observaban en un silencio atónito. En particular, Tien Shinhan y Krillin tenían una fuerza demasiado débil para analizar la situación actual. La expresión de Traveler era seria, y la de Trunks del futuro era aún más solemne. Papá está demasiado ansioso, la fuerza de este Cell no es inferior a la de Androide 17 y Androide 18, dijo Trunks. Recuerda los defectos de tu padre y no seas como él en el futuro. Vegeta subestima demasiado la fuerza de este monstruo, aunque no quiera admitirlo, ninguno de nosotros es rival para él, dijo Piccolo, y luego miró a Talot. Estaba seguro de que Talot sabía perfectamente lo fuerte que era esa célula.
pero aún así los llevó hasta la puerta, sin duda con la intención de que se enfrentaran primero al poder de Cell, para que conocieran su debilidad y luego actuaran. No me mires, sigue observando, pero hay algo que creo necesario decirte, creo que deberías haberlo sentido tú mismo. Con el aumento de fuerza, con el ascenso del reino, has llegado al final del camino. Es difícil progresar, le explicó Talot a Piccolo. Esto fue intencional. Si Piccolo supiera de antemano cómo volverse más fuerte en el futuro, cuán fuerte sería el Piccolo del futuro en esta línea temporal. De hecho, ya lo había hecho en su línea temporal, y llevó directamente a Piccolo al planeta Namek y dejó que Lagar lo entrenara. Piccolo jadeó y miró a Talot con seriedad. Las palabras de Talot le llegaron al corazón. ¿Quieres decir que debería ir a buscar a mi otra mitad? Preguntó Piccolo sin rodeos. Estas palabras despertaron la curiosidad de Trunks, mientras que Tien Shinhan y Krillin abrieron mucho los ojos. Pensaste directamente en el punto clave con mis pocas palabras. De hecho, este es un método, es seguro que después de la asimilación, el tú completo será al menos 10 veces más fuerte de lo que eres ahora, Androide 17 y Androide 18, y este Cell, ya no serán tus oponentes. Por supuesto, existen otras maneras además de esta, pero aún así sugiero que te integres en una, porque la vida de Kami Piccolo no es larga. Dijo Talot. Al oír esto, Piccolo se sumergió en su propia imaginación. No sabía cuándo surgió la idea de fusionarse con Kami Piccolo. En cualquier caso, la idea ya era muy fuerte. Si Talot no hubiera aparecido, ya habría ido a buscarlo si no estuviera muerto. No fue hasta mucho después que Piccolo recobró la cordura. La mirada en sus ojos al mirar a Talot estaba llena de deseo. Quería volverse más fuerte y no quería ser aplastado por los Super Saiyajin. Por favor, enséñame. Las palabras de Piccolo sorprendieron aún más a Tien Shinhan y Krillin. ¿Era este realmente el Piccolo que conocían? Talot miró con calma a Piccolo. Si tienes tiempo, regresa a tu tierra natal. La respuesta que buscas está en Namek, dijo Talot tras un momento de reflexión. No mencionó directamente el poder del dios dragón, sino que le indicó a Piccolo un camino. Namek. Al enterarse de que la respuesta para volverse más fuerte se encontraba en su tierra natal, la mente de Piccolo se aceleró mientras caía en profundos pensamientos. Sí, recuerda fusionarte de nuevo con Kami Piccolo antes de regresar. Al fin y al cabo, no le queda mucha vida. Si él muere, tú también morirás, le recordó Talot. Esto era inevitable y no se podía cambiar fácilmente. A menos que prolongara su vida por la fuerza. Piccolo abrió la boca para hablar, pero luego guardó silencio. Se mostraba reacio a fusionarse de nuevo con Kami Piccolo, pero como dijo Talot, si no lo hacía, le esperaba la muerte. La era actual requería guerreros con una fuerza aún mayor. Si continuaba estancado, sería eliminado por completo. Lo entiendo, se lo agradezco, Piccolo respiró hondo, calmando su corazón inquieto. Entonces, su mirada se desvió hacia la batalla entre Vegeta y Cell. Tien Shinhan, Krillin y Trunks del futuro sintieron emociones especiales a raíz de esta conversación. No esperaban que la vida de Kami se estuviera agotando y que estuviera a punto de morir. En ese caso, volver a unirse era, efectivamente, la única opción. En el campo de batalla. El combate cuerpo a cuerpo entre Cell y Vegeta se intensificó cada vez más, y sus apasionados enfrentamientos resonaban con sordos truenos en el espacio. Los ataques agresivos de Vegeta fueron continuos, pero en comparación con sus ataques anteriores, la intensidad y la velocidad se habían debilitado claramente, y ya no podía competir directamente con Cell. Bajo la gran explosión, Vegeta sí obtuvo ventaja con el estilo de lucha del príncipe, pero el consumo fue demasiado grande para que durara. Cell estaba ahora jugando completamente con Vegeta, con el rostro lleno de sonrisas siniestras. Parece que este es el límite de Vegeta. Si logro devorar por completo la esencia vital de este tipo, mi fuerza sin duda dará un salto cualitativo, e incluso podría haber sorpresas inesperadas. Cell tuvo la idea de terminar la batalla devorando a Vegeta.
Además, su intuición le decía que comerse a Vegeta tal vez no lo llevaría a evolucionar, pero definitivamente le permitiría mejorar enormemente su fuerza. Incluso podría ser capaz de propiciar una nueva transformación. Luego, tras absorber Androide 17 y Androide 18, pudo evolucionar de forma aún más perfecta y poderosa. Maldita sea. Muere. Vegeta rugió furioso, su puño envuelto en una aura dorada, balanceándose poderosamente, portando el máximo poder destructivo capaz de destrozarlo todo, hacia el rostro de Cell. Cell no lo esquivó, sino que cruzó los brazos para bloquear con fuerza aquel poderoso golpe. ¡Ban! El cuerpo de Cell salió disparado hacia atrás, deslizándose decenas de metros en el aire antes de lograr estabilizarse a duras penas. El puño de Vegeta fue muy pesado. Aunque Cell bloqueó el golpe, la fuerza restante le dejó el brazo entumecido. Jie, Vegeta, serás un buen material. Cell se lamió con avidez la comisura de los labios, un brillo sanguinario destellaba en sus ojos mientras meditaba sobre cómo devorar a Vegeta. ¡Ya! Al otro lado, Vegeta estalló con un grito histérico, las llamas doradas a su alrededor ardían como un fuego furioso. Constantemente reunía fuerzas, y parecía que estaba a punto de asestar un golpe mortal. ¡Muere, Cell! Tras un rugido, Vegeta agitó rápidamente las manos y densas ráfagas de energía cayeron sobre la posición de Cell como una tormenta. Ante esta densa lluvia de bombardeos de explosión de energía, incluso Cell solo pudo esquivar el borde. ¡Qué loco! Una vez que entra en combate, derrota a su oponente sin reservas hasta agotarlo. Pero esta es también tu debilidad fatal, Vegeta. Como poseedor de las células de Vegeta, Cell conocía muy bien sus debilidades. ¿Y que si eres fuerte? Mientras sobreviva a tu época de mayor poder, no seguirás estando a mi merced. Mientras esos tipos no interfieran, el destino de Vegeta ya está sellado. La figura fantasmal de Cell se movía sigilosamente por el espacio, su elegante postura esquivando hábilmente todo el bombardeo de energía de Vegeta. Estos ataques parecían adormecer el cuero cabelludo, pero en realidad eran inútiles. Incluso el ataque más poderoso es inútil si no alcanza al oponente. Vegeta también se había dado cuenta de esto. Maldita sea, ya que eres tan bueno corriendo, te haré pedazos. Al ver que todos sus ataques resultaban ineficaces, la ira se apoderó de Vegeta. Detuvo su ráfaga de energía y se transformó una vez más en una mancha dorada, atravesando el espacio para chocar con Cell. ¿Cuánto tiempo más te durará la resistencia, Vegeta? Ya he tenido suficiente de este juego. Cell sonrió siniestramente, desatando también su poder para enfrentarse a Vegeta cara a cara. Rumble. En el instante en que chocaron, el mundo entero tembló violentamente. La intensa tormenta generada por su feroz batalla se extendió en todas direcciones, arrasando el espacio circundante. Todo en un radio de decenas de kilómetros fue aniquilado por esta fuerza destructiva, y la ciudad entera hacía tiempo que había quedado reducida a ruinas. En apariencia, su fuerza era similar, pero cualquiera con ojos perspicaces podía ver que Vegeta había llegado a su límite. La anterior batalla de alta intensidad ya había agotado la mayor parte de su resistencia. En poco tiempo, cuando Vegeta estuviera completamente exhausto, sería el turno de Cell para lanzar un contraataque. Quienes se encontraban fuera del campo de batalla presenciaron esta escena con impotencia. La personalidad de Vegeta era bien conocida por Piccolo, Tenshinhan, Krillin y Trunks del futuro. Prefería morir antes que aceptar la ayuda de nadie. Si de repente intervinieran y ayudaran a Vegeta a luchar contra Cell, no solo no estaría agradecido, sino que incluso podría enfurecerse y atacarlos también. Sin poder hacer nada, solo les quedaba esperar a que Vegeta fuera derrotado antes de tomar una decisión. Este combate cuerpo a cuerpo continuó durante otro medio minuto. Cuando Cell comenzó su contraataque, la situación dio un giro y la balanza de la victoria empezó a inclinarse a su favor. ¿Qué ocurre? ¿Ese es todo tu poder? Parece que tenía expectativas demasiado altas sobre ti, Vegeta.
Los contraataques de Cell fueron increíblemente feroces, cada uno sumamente astuto y dirigido específicamente a las debilidades de Vegeta. El siempre dominante Vegeta jamás había sufrido semejante humillación. E inmediatamente cambió su estilo de lucha, optando por intercambiar golpes con Cell, vida por vida. Pero justo cuando Vegeta estaba a punto de lanzar otro ataque, Cell desapareció del lugar como un fantasma. ¿Qué? Su ataque falló, y la mente de Vegeta tembló. Antes de que pudiera expandir su percepción del ki para localizar a Cell, un escalofrío lo recorrió desde atrás. ¡Ban! Se escuchó un sonido sordo. La patada despiadada de Cell impactó de lleno en la espalda de Vegeta. Una fuerza irresistible recorrió todo el cuerpo de Vegeta. En un instante, su cuerpo salió disparado miles de metros hacia el cielo como una bala de cañón. Maldita sea, maldita sea. El dolor insoportable en su espalda deformó el rostro de Vegeta, haciéndole hacer una mueca de agonía. Afortunadamente, llevaba muchos años sometiendo su cuerpo a un entrenamiento de alta intensidad, y esta vez se había recuperado de una lesión grave con una fuerza mucho mayor. De lo contrario, el ataque de Cell lo habría dejado semiparalizado. Soportando un dolor insoportable en la espalda, Vegeta desató su ki para recuperar el control de su cuerpo a la fuerza. Sus ojos penetrantes escudriñaron los alrededores, buscando el paradero de Cell. Sin embargo, Cell ya había llegado sigilosamente detrás de él. ¿A dónde miras, idiota? La risa fría de Cell provino de detrás de Vegeta. Esto no está bien. Una fuerte sensación de crisis recorrió su cuerpo. La expresión de Vegeta cambió drásticamente, e instintivamente giró la cabeza, solo para encontrarse con el puño de Cell. ¡Ban! Un estruendo ensordecedor resonó. Este golpe imparable impactó de lleno en la nuca de Vegeta. Tras sufrir otro golpe devastador, Vegeta se estrelló contra la tierra como un meteorito. Al instante, se levantó una nube de polvo y las rocas salieron disparadas por todas partes. En el lugar donde Vegeta se estrelló, se había formado un gran cráter. Vegeta, gravemente herido, se encontraba al borde de la muerte, exhalando más de lo que inhalaba. Ni siquiera su transformación en Super Saiyajin de primera etapa podía mantenerse. Jijejajaja tilde. Tu energía. Ahora es mía. Vegeta. En medio de una explosión de risa maníaca, Cell se abalanzó rápidamente desde el cielo hacia la ubicación de Vegeta. Al ver esto, todos sintieron que algo terrible estaba a punto de suceder. A esa distancia, con su velocidad, no podrían llegar a tiempo. Vegeta estaba acabado. Papá. Trunks del futuro, ansioso por salvar a su padre, no dudó ni un instante. Se transformó en Super Saiyajin de primera etapa, desató toda su velocidad y se lanzó contra Cell. Pero a esa velocidad, no pudo detener a Cell a tiempo. Cell estaba a apenas 1 metro de Vegeta, con la cola como una aguja venenosa, apuntando al corazón de Vegeta. En ese momento crítico, Talot se movió. Dio un solo paso adelante, y el poder espacial invisible lo teletransportó junto a Vegeta, donde agarró la cola de Cell, la misma que usaba para absorber energía. ¿Qué? Cell quedó completamente desconcertado por la repentina aparición de Talot. Antes de que pudiera reaccionar, Talot lo tiró al suelo y lo estrelló contra él. Tú. Cell, tendido en el suelo, miró a Talot con el rostro lleno de terror. No tenía información sobre esa persona, pero las habilidades que acababa de demostrar, junto con ese poder dominante, le hicieron cuestionar su propia existencia. Obligado a actuar, Cell intentó escapar, pero ¿cómo iba a permitírselo Talot? Talot pisó directamente la cola de Cell, observándolo desde arriba. Pelear está bien, pero si intentas absorber a Vegeta, no puedo quedarme de brazos cruzados, dijo Talot. Al instante siguiente, levantó la mano derecha, apuntándola hacia Cell, que forcejeaba bajo su pie. El poder del dios invisible de la destrucción se concentró en la palma de su mano. En ese instante, los instintos de insecto de Cell percibieron una amenaza fatal y comenzó a retorcerse violentamente como si hubiera enloquecido. No. Déjame ir.
te lo ruego, déjame ir. La sensación de muerte inminente era tan fuerte que Cell abandonó todo orgullo y comenzó a suplicarle clemencia a Talot. Sin embargo, Talot ignoró sus súplicas. El poder del dios de la destrucción que había reunido en su mano ya estaba completo. Destrucción. Con esa sola palabra, el invisible dios del poder de la destrucción comenzó a actuar sobre el cuerpo de Cell. ¡Ugiaa! Los dolorosos gritos de Cell resonaron en el cielo. Su cuerpo quedó envuelto en una luz púrpura, y todo su ser se desintegró a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en un cielo lleno de luz púrpura que se disipó en el espacio. Bajo el poder de la destrucción, no quedó ni una sola célula de Cell. Fue precisamente por la naturaleza especial de este individuo que Talot recurrió a la destrucción, borrando por completo cualquier posibilidad de que Cell sobreviviera. Trunks del futuro y los demás llegaron tarde. Tras presenciar cómo Talot mataba a Cell con tanta facilidad, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Esto fue demasiado poderoso. Sobre todo ese último movimiento, ¿qué fue eso? Una existencia tan aterradora y poderosa como Cell fue eliminada con un solo movimiento. Vegeta, que yacía en el cráter, aferrándose a la vida a duras penas, fue el que más se sintió estimulado por todo esto. Aunque estaba medio paralizado por la paliza, seguía consciente y podía percibir la batalla que se desarrollaba a su alrededor. También podía sentir la desaparición de la energía de Cell. Este individuo que había manchado la sangre de los Saiyajin no fue ejecutado por él, el príncipe de los Saiyajin, sino que fue asesinado por Talot, un Saiyajin de otro tiempo y espacio. Como príncipe de los Saiyajin, se sintió completamente humillado. Tras matar a Cell, Talot dirigió su mirada hacia Vegeta, que luchaba por levantarse del cráter. Gracias a su perspicacia, pudo percibir con naturalidad las fluctuaciones en las emociones de Vegeta en ese momento. ¿Lo odiaba? No. También había celos en sus ojos. ¡Qué desastre! Si fueras tú de mi mundo, podrías matar a Cell con un simple movimiento de dedo. Pero tú, ahora mismo, apenas has alcanzado la primera fase de la primera etapa del Super Saiyajin, dijo Talot con indiferencia, apuntando directamente al corazón del Vegeta de este mundo. Sin embargo, Vegeta y Trunks del futuro escucharon una información crucial. Primera etapa de Super Saiyajin, primera fase. ¿Podría ser que existan transformaciones aún más poderosas más allá del Super Saiyajin? Talot no dijo nada más, sino que alzó la vista hacia el cielo. Desde el mirador de Kami, se transmitía constantemente energía mental para su observación. Por supuesto, no le importaba. Debido a que Vegeta estaba gravemente herido, Talot no sacó una semilla Senzu esta vez. En cambio, Krillin sacó una semilla Senzu de su inventario y se la dio a Vegeta. Cuando la semilla Senzu entró en su estómago, Vegeta abrió los ojos de repente. Y una vez más, resucitó completamente sano. Las características del Saiyajin resurgieron con fuerza. Si bien el aumento no fue significativo, sí lo mejoró ligeramente. Al menos, la forma base de Vegeta alcanzó los 12 millones de puntos. Las heridas sanaron una vez más y su fuerza mejoró de nuevo. Vegeta se apresuró a interponerse entre Talot y él. Las palabras ya estaban en la punta de su lengua, pero por un momento no supo cómo pronunciarlas. ¿Qué quieres decir, Vegeta? Talot ya había adivinado lo que Vegeta estaba pensando y sonrió levemente, con una leve curva en los labios. Al fin y al cabo, era información que él mismo había revelado intencionadamente. Al oír esto, Vegeta hizo todo lo posible por calmar su corazón inquieto, reflexionó un momento y luego preguntó. ¿Por encima del Super Saiyajin, hay una nueva transformación? Todos los nosotros de tu línea temporal la hemos dominado. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los presentes aguzaron el oído. Vegeta, Son Goku y Trunks del futuro, que podían transformarse en Super Saiyajin, ya eran lo suficientemente poderosos, pero si pudieran transformarse de nuevo sobre esta base, ¿hasta qué punto aumentaría su fuerza? Por supuesto, el Super Saiyajin de primera etapa es solo el principio. El estado en el que tú y Trunks se encuentran ahora es solo el de un Super Saiyajin normal.
Por encima de eso, está el segundo grado, e incluso el tercer grado, e incluso el cuarto grado, y cada uno de estos grados se divide en varias fases pequeñas. Talod le dijo la verdad a Vegeta sin rodeos. No le asustaba que le preguntara, sino que no le preguntara. Tras conocer las infinitas posibilidades de la transformación Super Saiyan, el corazón de Vegeta se estremeció y una profunda sorpresa apareció en sus ojos. Tras dominar la transformación de Super Saiyajin, pensó que Super Saiyajin era la existencia más poderosa del universo, pero los repetidos fracasos frustraron enormemente su espíritu. Originalmente, pensó que ese era su límite, pero ahora, después del recordatorio de Talod, fue como si de repente hubiera visto la luz y encontrado un camino completamente nuevo. El Super Saiyajin es solo el comienzo, los Saiyajin tienen infinitas posibilidades. Super Saiyajin de segundo grado, incluso de tercera etapa, de cuarta etapa, SSS. Increíble, así que hay tantos reinos por encima del Super Saiyajin. Trunks del futuro quedó impactado por esta noticia explosiva. La aparición de Talod, y luego este tipo de noticias, le hicieron comprender una verdad. Aunque los androides son poderosos, no son invencibles. Simplemente, su perfeccionamiento no es suficiente y su dominio del Super Saiyajin no ha alcanzado su máximo potencial. Inicialmente solo habían rozado el poder del Super Saiyajin y pensaban que habían llegado al límite. Si hubieran dominado el poder perfecto del Super Saiyajin, no habrían perdido tan estrepitosamente. Al igual que Talod, puede devastar y matar androides sin transformarse. Tras comprender todo esto, Vegeta y Trunks del futuro tomaron un nuevo rumbo. Al observar los cambios en sus expresiones, una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Talod. Este es el efecto que buscaba. De lo contrario, serían inútiles en el futuro. Muy bien, Cell está muerto y el mayor peligro oculto de vuestra era ha sido eliminado. Ahora, volvamos primero a West City. En cuanto terminó de hablar, Talod volvió a usar el poder espacial mientras hablaba y reía. En un instante, el poder espacial invisible se expandió con Talod como centro, y pronto envolvió a Vegeta, Trunks del futuro, Piccolo, Ten Shinhan y Krillin. Al segundo siguiente, todos desaparecieron del lugar. Ciudad Oeste. La lujosa mansión en el patio trasero de Capsule Corp. Bulma, Son Gohan y Yajirobe acababan de regresar hacía poco. La maravillosa sensación de haber sido teletransportados instantáneamente hasta allí todavía envolvía sus corazones en ese momento, lo que les hizo sumirse en profundos pensamientos, preguntándose qué estaba pasando. Era muy similar a la transmisión instantánea, pero la transmisión instantánea no podía realizar una teletransportación tan simple. Justo cuando los tres estaban absortos en sus pensamientos, apareció de repente una onda en el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, Talod se teletransportó junto con Vegeta, Trunks del futuro, Piccolo, Ten Shinhan y Krillin. Al percibir la repentina aparición de un aura familiar, Son Gohan, que estaba absorto en sus pensamientos, rápidamente volvió en sí y dirigió su mirada hacia la fuente del aura. En el centro de la lujosa mansión, se encontraba un hombre corpulento. Tío Piccolo. Y tío Tien Shinhan y tío Krillin. Todos han vuelto. Son Gohan dio un paso al frente con ansiedad para preguntar. Pensaba que esta operación sería una salvación por los pelos, pero ahora que el tío Piccolo y los demás han regresado, la gran carga que pesaba en el corazón de Son Gohan también ha desaparecido. Al oír la pregunta preocupada de Son Gohan, Yajirobe y Bulma, que originalmente estaban del otro lado, también vieron la situación y se apresuraron a acercarse. Es estupendo que hayan vuelto todos. Parece que el asunto de los androides ya está resuelto, ¿verdad? Dijo Yajirobe con naturalidad. ¿Quién es él? La mirada de Bulma estaba fija en Talod, pero no lo dijo en voz alta. Esta persona era un desconocido, nunca antes visto, pero por alguna razón, parecía darle una sensación muy extraña. Al oír la pregunta, Talod no dijo nada, dejando la explicación a Piccolo y Trunks del futuro. El grupo conversaba mientras subían a la azotea del segundo piso de la casa principal.
Tras comprenderlo todo, Bulma, Son Gohan y Yajirobe se llenaron de emoción. Desde que el Dr. Gero fue asesinado por los androides 17 y 18, pasando por su experiencia cercana a la muerte a manos de estos mismos androides, hasta que finalmente fueron salvados por Talot, quien provenía de otra línea temporal. Así que el último Cell también ha sido derrotado, y la crisis está completamente resuelta. Muchísimas gracias, señor Talot, de otra línea temporal. Los acontecimientos habían sido tan enrevesados, pero afortunadamente, habían recibido ayuda de Talot de otra línea temporal. La mirada de Bulma hacia Talot era ahora diferente. Talot asintió levemente, sin responder. Ahora también sentía emociones complejas hacia Bulma, ya que, al fin y al cabo, esta Bulma no tenía ninguna conexión con él. ¿Esos androides son tan fuertes como monstruos? Ni siquiera el poder de un Super Saiyajin es rival para ellos. Menos mal que se encargaron de ellos, Yajirobe se estremeció. Entonces, cuando acompañé a la tía Bulma de regreso hace un rato, el poder que de repente nos teletransportó de vuelta a Ciudad Oeste fue gracias a este tío. Son Gohan dirigió su mirada a Talot. Talot sonrió y asintió, con la mano ya puesta, sacando una bebida del refrigerador cercano. Tuvo que admitir que, tras pasar más de un año en hace 5 millones de años, Beerus había saqueado hacía tiempo sus provisiones en ese sentido. Talot no sabía que su repentina acción había llamado la atención de Bulma en esta línea temporal. ¿Por qué parece conocer también mi casa? La intuición femenina siempre era muy acertada, y Bulma presentía vagamente que Talot era muy peculiar. Según la descripción de Trunks del futuro y el propio relato de Talot, era un Saiyajin de otra línea temporal. Además, la línea temporal de la que provenía se había desarrollado de manera diferente. Una extraña premonición surgió en el corazón de Bulma. Gracias por su ayuda, de lo contrario, el tío Piccolo y los demás habrían estado en problemas, continuó Son Gohan expresando su gratitud. Este tipo de comportamiento cortés realmente sorprendió a Talot. Kiki le había enseñado bien. No seas tan educado. Hablando de eso, también soy considerado tu tío. En mi línea temporal, vi crecer a tu padre, le dijo Talot a Son Gohan. En la historia original, Son Gohan ya era muy impresionante. No solo demostró un talento para el entrenamiento que superaba con creces al de todos los demás, sino que también fue el primero en dominar el Super Saiyajin de segundo grado. Aunque Son Gohan, en esta época, aún no se había sometido al entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólico para estimularse y desarrollar profundamente su potencial, Talot, con su vasto poder mental, ya podía percibir el enorme potencial contenido en el cuerpo de Son Gohan. Fue una lástima que, después de que él abandonara su propia línea temporal, Gohan aún no hubiera nacido, por lo que no había forma de comparar las dos líneas temporales. Sin embargo, Talot creía que el Son Gohan nacido en su línea temporal sería sin duda más fuerte. Después de todo, la diferencia en los logros de sus padres era como la de la tierra y el cielo. ¿De verdad conoces a mi padre?, adivinó Son Gohan, y se entusiasmó aún más. Ya veo, con razón conoces también mi casa. En ese caso, en otro mundo, eres amigo mío de Son Goku y tú. Un destello de inspiración cruzó la mente de Bulma, y pareció comprender algo. Ella jamás imaginaría que la relación de Talot con ella en otra línea temporal no era tan simple como la de amigos. Respecto a la pregunta de Bulma, Talot se estaba abriendo gradualmente al respecto. En esta línea temporal, Bulma no estaba con Vegeta, quizás debido a sus viajes en el tiempo, que indirectamente habían provocado cambios en otras líneas temporales. Talot sonrió misteriosamente y le dijo a Bulma, sí y no. En cuanto pronunció esas palabras, despertaron de inmediato una gran curiosidad en Bulma. Ya que eres un amigo de otra línea temporal, no hace falta que hables con acertijos. De todas formas, la teoría de que las líneas temporales son diferentes ya está demostrada. Aunque supiera la verdad, no tendría ninguna consecuencia. Solo dime la verdad, insistió Bulma con firmeza. Todos los presentes también aguzaron el oído y centraron su atención en ese momento. A juzgar por la actuación de Talot, su relación debe ser bastante estrecha.
también querían saber en qué medida la cronología de Talot difería de la suya. Al ver que todas las miradas estaban puestas en él, Talot sonrió y negó con la cabeza. Inicialmente había planeado evitar hablar de ello, pero ahora parecía que no había necesidad de ocultarlo. De todos modos, las cosas ya han cambiado hasta este punto, ¿qué importa si cambian un poco más? En mi mundo espacio-temporal, eres mi esposa. Talot miró a Bulma con seriedad, diciéndole la verdad. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los presentes sintieron como si un rayo les recorriera el cuerpo. El impacto de esta información explosiva fue demasiado grande. Incluso el impasible Vegeta mostró una expresión increíble en ese momento. Después de todo, Trunks del futuro había dicho anteriormente que Bulma era su futura esposa. Fue precisamente por esta noticia que incluso intentaron ponerse en contacto de forma proactiva. Pero al final, se distanciaron cada vez más, por lo que el destino cambió y Trunks de esta época no nació. ¿Quién iba a pensar que, en el espacio-tiempo de Talot, Bulma era en realidad la esposa de Talot? ¿Qué es esto? ¿No es un completo desastre? Por supuesto, a pesar de la conmoción, nadie había experimentado lo que sucedió en otros mundos espacio-temporales. Al final, entendámoslo desde otra perspectiva. Si Trunks del futuro no hubiera llegado primero, sino que Talot sí, ¿no sería increíble el mundo espacio-temporal de Trunks del futuro? Vegeta, como príncipe Saiyajin, es inusualmente sabio cuando se calma. Él, tan orgulloso de sí mismo, jamás se colgaría de un árbol por una mujer. Para otros, esta noticia fue realmente explosiva. Pero pensándolo bien, no tenía nada que ver con él. Al menos él no aceptaría a esta mujer. Tras enterarse de la noticia, Bulma también abrió mucho los ojos sorprendida, sin dejar de mirar a Talot de arriba a abajo. A juzgar por su aspecto, es sin duda el tipo de persona que me gusta. Al observarlo más de cerca, descubrió que Talot cumplía por completo con sus estándares estéticos. Su comportamiento era accesible y relajado, sin ese aire particularmente frío, y era muy guapo, un hombre de ensueño. Hay que admitir que si Talot estuviera en su espacio-tiempo, si se encontraran, probablemente tomaría la misma decisión que tomaría en otro mundo espacio-temporal. Todos lo entendieron. Pero había una persona que no lo aceptaría, aunque Talot salvara a todos y fuera increíblemente poderoso. Trunks del futuro se volvió loco. ¡Qué broma! Es absolutamente imposible que algo así suceda. Estás mintiendo. Gritó el inaceptable Trunks del futuro a Talot. El hecho de que él mismo no hubiera nacido en este mundo espacio-temporal se debía a su influencia, por lo que podía aceptarlo. Pero en otro mundo espacio-temporal, su madre se convirtió en la esposa de otra persona, algo que él no podía aceptar bajo ninguna circunstancia. Esta es su madre. Aunque el espacio-tiempo sea diferente, jamás permitiría que su madre se convirtiera en la mujer de otro hombre. Trunks, no seas impulsivo. Piccolo quería detener a Trunks del futuro, pero Trunks del futuro que tenía delante estaba emocionalmente agitado y se transformó directamente en un Super Saiyajin de primera etapa. Era un poder al que no podía resistirse. Esto también hizo que Piccolo se mostrara aún más decidido a seguir ese camino. No había tiempo que perder. Estás demasiado emocionado, Trunks. En realidad, después de ir al túnel espacio-temporal, deberías poder entenderlo, pero simplemente no estás dispuesto a aceptar esta realidad. Dijo Talot con expresión tranquila. No me mientas. Aunque las cosas que suceden entre los espacios-tiempos son diferentes, jamás admitiré que mi madre se convertiría en tu esposa. Debes haber distorsionado la verdad. Dime. ¿Cuál es la verdad? Trunks del futuro estaba cegado por la ira y tenía que obligar a Talot a decir la verdad, costara lo que costara. Debido a sus emociones desbordadas, el aura de Trunks del futuro se transformó en una tormenta destructiva que arrasó con todo, provocando que la lujosa mansión temblara violentamente. Talot se interpuso entre Bulma y ella para evitar que sufriera algún daño. Ni siquiera puedes controlar tus emociones. ¿Crees que es apropiado que desates tu aura aquí? ¿Podrá tu madre en este espacio-tiempo soportar que tu aura la aplaste?
Este mundo está lleno de infinitas posibilidades, e incluso en los mundos que no comprendemos, sucederán cosas aún más escandalosas. Por ejemplo, Bulma también podría terminar con ese chico Kakaroto. Las palabras de Talot fueron otro rayo, haciendo que Trunks del futuro temblara de ira insoportable. Este chico está loco. En realidad, si no fuera un transmigrante, a Talot probablemente le resultaría difícil aceptarlo. En los espacios-tiempos paralelos que conocía, había muchos que eran completamente diferentes. Para ayudar a Trunks a comprender el concepto de espacio-tiempo de la manera más sencilla. A Talot no le enfadaron los arrebatos e insultos de Trunks. Sin embargo, cuanto más intentaba razonar con él, peor era el resultado. No. Jamás lo aceptaré. Desde el principio, estuviste inventando mentiras deliberadamente. Insistió obstinadamente Trunks del futuro. No podía aceptar esa cruel realidad, no solo lo que Talot decía, sino que no podía aceptar en absoluto la cronología que Talot proponía. También empezó a albergar resentimiento, preguntándose por qué su historia se estaba convirtiendo en una tragedia. Olvídalo, es inútil decirte más. Necesitas calmarte y dormir un poco. Cuando despiertes, tal vez tengas una perspectiva diferente. Mientras hablaba, un brillo apareció en los ojos de Talot. En realidad, la razón por la que Talot hablaba tanto era porque Bulma no dejaba de cogerle la mano. Probablemente temía que él tomara medidas. Por eso le habló amablemente a Trunks, con la esperanza de guiarlo con sus palabras. Al final, pudo aceptarlo, así que ¿por qué iba a cuestionarlo? En un instante, una fuerza invisible se liberó del centro de Talot. En ese instante, todos los presentes sintieron un escalofrío en el corazón. Esta fuerza invisible recorrió sus cuerpos, impactando sus almas, especialmente la de Trunks. Una explosión de Van. Asterisco resonó en el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, Trunks del futuro recibió un impacto directo en el pecho por parte de esta fuerza invisible. Al instante, los ojos de Trunks se volvieron blancos, escupió un chorro de líquido agrio y perdió completamente el control, saliendo disparado desde la terraza del segundo piso. Con un solo golpe, Trunks perdió la conciencia y cayó inconsciente. Esta situación provocó que todos los presentes guardaran silencio. Tras haber presenciado la fuerza de Talot, todos sabían que, incluso si Trunks se transformaba en Super Saiyajin, no sería capaz de resistir el ataque de Talot. Nadie impediría que Talot actuara, por no hablar de si tendrían la fuerza suficiente, pero Trunks estaba perdiendo el control, y si no lo calmaban, todo allí podría ser destruido. Vegeta estaba algo decepcionado con su hijo adoptivo del futuro. En definitiva, su mentalidad no era lo suficientemente madura. En su opinión, era bueno que Trunks aprendiera esta lección, y esperaba que este revés le hiciera reflexionar al chico. Al fin y al cabo, la verdad era evidente. Esta línea temporal no era el mundo del pasado que él conocía. Piccolo negó con la cabeza con impotencia. Había previsto esta situación desde el momento en que Trunks perdió el control. Tras confirmar a grandes rasgos, mediante la detección de Ki, que Trunks del futuro estaba ileso, suspiró aliviado. Al fin y al cabo, el chico era bueno y se le consideraba su compañero más joven. ¿Está bien Trunks?, preguntó Son Gohan en voz baja. Al observar a Trunks del futuro, que había caído al suelo a lo lejos y estaba inconsciente, seguía muy preocupado. Fue demasiado. En realidad, no se equivoca, Bulma se sentía incómoda. Estaba muy confundida. Al ver a Trunks del futuro inconsciente, finalmente suspiró. Aunque no tenía ninguna conexión con el Vegeta de este mundo y no dio a luz a Trunks, Trunks del futuro era, en cierto modo, su hijo. Talot negó levemente con la cabeza, miró a Bulma y dijo: «Prepárale una habitación y déjalo descansar. Solo le hice perder el conocimiento temporalmente. Cuando despierte, debería comprender algunas cosas». «De acuerdo». Bulma asintió y fue a hacer los preparativos. En poco tiempo, siguiendo sus instrucciones, los sirvientes enviaron al inconsciente Trunks a la habitación de invitados.
Después de que Trunks del futuro fuera llevado consigo, Talot aprovechó la oportunidad para revelar la situación de su línea temporal en su totalidad. Por supuesto, esta revelación completa se refería a la situación en su línea temporal, como el desarrollo de la Tierra debido a su influencia, el hecho de que Raditz y Nappa siguieran vivos y viviendo en la Tierra, y finalmente, los diferentes cambios en otras personas. Tras escuchar los sucesos ocurridos en la cronología de Talot, todos los presentes mostraron expresiones de incredulidad. Existían diferencias tan grandes entre las distintas líneas temporales. La razón por la que el mundo de Trunks del futuro fue aceptado sin objeciones fue porque provenía de 20 años en el futuro. Al enterarme de la cronología de Talot, era naturalmente increíble. Lo principal era que Raditz y Nappa estaban vivos y habían dominado la transformación en Super Saiyajin. Vegeta, al enterarse de que la versión de sí mismo de la otra línea temporal era mucho más fuerte que Kakaroto después de dominar la transformación de Super Saiyajin, se sintió increíblemente revitalizado. Lo más importante es que el Talot de esa línea temporal ya había alcanzado el nivel Super Saiyan de segundo grado. Esta fue una gran noticia para él y su mayor estímulo. Así que, su versión futura podría aplastar por completo a Kakarot. Él no sabría que, en esta línea temporal, le sería muy difícil superar por completo a Kakarot. A menos que recibiera orientación de Talot y progresara rápidamente. En otras palabras, la razón por la que Vegeta en la línea temporal de Talot pudo someter a Kakarot fue enteramente porque Vegeta era mucho mayor que Kakarot, y había despertado antes gracias a Talot, estabilizando así su fuerza y posición. Tras charlar durante un buen rato, la conversación finalmente terminó. Son Gohan, deseoso de confirmar el estado de su padre en el monte Paozu, ya ansiaba marcharse. Él quería regresar, y casualmente, Talot también estaba muy interesado en el Kakarot de esta línea temporal. En cualquier caso, para él fue solo cuestión de un instante. Son Gohan no rechazó la oferta de Talot de ir, y los demás no lo detuvieron ni le dieron demasiadas vueltas al asunto. Ni siquiera las personas presentes causaron problemas al ir juntas. Talot utilizó el poder espacial, realizando la transmisión instantánea para desaparecer con Son Gohan, dirigiéndose al monte Paozu. Después de que los dos se marcharan, los presentes tomaron sus propias decisiones. Con Talot presente desde antes, no supieron qué decidir durante un tiempo, pero ahora tenían tiempo para pensar. Krillin y Tien Shinhan decidieron quedarse aquí e intentar entrenar en la sala de entrenamiento de gravedad construida por Bulma. Talot les había dado consejos sobre artes marciales y les había enseñado algunos métodos de entrenamiento. En realidad, estaban deseosos de verificarlas. Piccolo partió inmediatamente, dejando West City sin mirar atrás, en dirección al mirador de Kami. Todos sabían lo que Piccolo iba a hacer. Nadie lo detuvo. Después de todo, era un asunto entre Piccolo y Kami Piccolo. Vegeta también se fue. Había aprendido mucho de Talot y ahora quería entrenar rápidamente y lograr un gran avance. En cuanto a Trunks del futuro, no le importaba en absoluto. Después de que el niño despertara, él tenía que averiguar las cosas por sí mismo, y si aún así no podía entender, entonces le daría una buena educación. Después de todo, él era, en efecto, su hijo de otra línea temporal. Para cuando Talot conoció a Kakarot, Kiki y Yamcha de esta línea temporal, quien estaba cuidando de Kakarot, y regresó del monte Paozu, solo Bulma permanecía allí. Yajirobe ya se había marchado y había regresado a la Torre Korin. Al ver a Talot aparecer de nuevo frente a ella, Bulma, que había estado absorta en sus pensamientos, se puso de pie de repente, actuando casi con demasiada emoción y exagerando. «¿Tú, por qué has vuelto?», dijo Bulma con las mejillas ligeramente sonrojadas. Talot se sintió un poco avergonzado. Había olvidado que no pertenecía a esta línea temporal y que este no era su hogar. «Lo siento, después de todo, en mi línea temporal, usted es mi esposa y este es mi hogar, así que naturalmente regresé», declaró Talot con franqueza. Dado que las cosas se habían dicho con tanta claridad, no había necesidad de ocultar nada. Gracias a las palabras de Talot, Bulma se volvió aún más audaz.
Antes estaban todos aquí, y me daba vergüenza preguntar. Ahora que estamos solos, ¿puedes decirme cómo es que mi yo de tu línea temporal terminó contigo? Preguntó Bulma. Al oír esto, Talot se quedó un poco atónito. Al ver su expresión de curiosidad, sonrió con naturalidad. Es una larga historia. Recuerdo que solo tenía 6 años en aquel entonces. Como Freezer destruyó el planeta Vegeta, la tía Hine, Celery y yo tomamos una nave espacial a la Tierra para encontrar a Kakaroto. Recuerdo la primera vez que nos vimos, me tomaste de la mano y me pediste que jugara contigo. Desde entonces, poco a poco nos fuimos conociendo. Ah, por cierto, también tenemos un hijo, se llama Taros, pero su color de pelo es un poco diferente al morado claro de Trunks. Tiene un pelo azul muy bonito como el tuyo, PD. Aquí, Trunks del futuro aparece con el pelo morado claro, y Bulma con el pelo azul puro, como en la versión de Hiperdimensión. Bulma escuchaba la historia de Talot, completamente absorta. Aunque muchas cosas fueron inesperadas, e incluso le resultó un poco increíble que otra versión de sí misma en una línea temporal diferente estuviera dispuesta a compartir a su marido con otros. Sin embargo, después de escuchar sobre Celery y sus experiencias en ese mundo, poco a poco comenzó a comprender. Fue gracias a la sólida base emocional que forjó desde su infancia, sumada a la excelencia de Talot, que esencialmente se ofreció a sí misma. Dejando de lado la versión de sí misma en ese mundo, incluso su yo actual se sentía inexplicablemente atraída por este hombre. Si no hubiera sido por su madurez mental y su autoconciencia, probablemente no habría podido resistirse. Anhelaba un matrimonio feliz y esperaba encontrar a su príncipe azul. Tras haberse desviado del camino correcto en el pasado, Bulma ya no era la joven que había sido. Eso es maravilloso. Si existieras en esta línea temporal, creo que consideraría estar contigo, dijo Bulma con una audacia que Talot nunca antes había visto. Podría decirse que esta Bulma madura era muy diferente de la Bulma de la línea temporal de Talot. Aunque la Bulma de esa línea temporal ya había dado a luz al hijo de Talot, seguía siendo 10 años más joven. Al escuchar los pensamientos íntimos de Bulma, Talot se sintió un poco impulsivo, especialmente al ver la expresión de profunda emoción en el rostro de Bulma. Para él, Bulma era su esposa, y eso era un hecho innegable. Aunque pertenecían a líneas temporales diferentes, y el pasado de esta Bulma no tenía nada que ver con él estaba allí ahora, y esta Bulma no había terminado con Vegeta. Decir que no pensó en ello sería imposible. En ese momento, una frase le vino a la mente a Talot. ¿Qué importa si venimos de líneas temporales diferentes? No quería arrepentirse de nada. Ya había llegado a esta línea temporal, y si simplemente actuaba como un extraño e ignoraba todo, ¿qué era? Dando 2 pasos hacia adelante, Talot atrajo a Bulma de esta línea temporal hacia sus brazos. Ya que dijiste que querías estar conmigo, entonces has elegido entre Vegeta y yo. ¿Te importaría compartirme con la tú de mi mundo y que ambas fueran mis esposas? Preguntó Talot. Bulma ya estaba sobresaltada por las acciones de Talot, forcejeando por la sorpresa, y ahora, al oír las palabras de Talot, su mente se quedó en blanco. Era una pregunta muy compleja, pero al percibir las emociones que Talot le transmitía, se sintió tentada. Lo has entendido mal. Solo dije que lo consideraría. El corazón de Bulma latía con fuerza. Antes de que pudiera terminar, Talot le interrumpió. Pero los latidos de tu corazón no mienten, y tus ojos ya me han dado la respuesta. Talot agarró a Bulma por los hombros, miró sus mejillas sonrojadas y se inclinó directamente hacia ella. El hecho de que Bulma no se negara significaba que aceptaba. Aunque era tan ingenuo en asuntos del corazón como la Bulma de su mundo decía, comprendía más o menos el temperamento de Bulma. Completamente atónita por este repentino coqueteo, Bulma jamás pensó que se aprovecharían de ella tan fácilmente. Sujetando a Bulma, Talot utilizó directamente el poder espacial para teletransportarse. Esta casa era idéntica a la suya en su línea temporal. Solo la decoración y el diseño interior eran diferentes. Una vez encendida la yesca, las llamas estallarán sin control. Pasó mucho tiempo.
Tras reclamar a Bulma de esta línea temporal, Talot comenzó a sentirse entumecido. ¿Qué pensarían Bulma y Cellari de su línea temporal si supieran que está haciendo travesuras en esta línea temporal? Aunque Bulma lo había aceptado, ¿la aceptarían ellos a ella? Al mirar a Bulma, que tenía una sonrisa en el rostro y ya se había quedado profundamente dormida, Talot sacudió la cabeza con dolor de cabeza. En realidad, también estaba muy cansado. Los viajes espaciotemporales le habían agotado enormemente, y aún no había recuperado toda su fuerza. El poder espaciotemporal que tenía en su cuerpo no se había asimilado por completo, y necesitaba descansar y asimilarlo en los días siguientes. De lo contrario, no podría realizar viajes espaciotemporales de larga duración ni regresar a su propia línea temporal. Talot se tumbó, abrazó a Bulma y se quedó dormido. Como era de esperar, no se durmió al instante. Estuvo pensando en todo tipo de cosas durante un buen rato antes de finalmente conciliar el sueño. Quizás fue porque había estado pensando en ello todo el día, pero después de quedarse dormido, Talot tuvo un sueño muy largo. En su sueño, regresó a su propia línea temporal, donde se produjo una gran fricción entre las dos Bulmas. Para aliviar la tensión, Talot se vio atrapado en medio, luchando enormemente. Al final, tuvo que adoptar una postura firme para ganarse a ambas. Cayó la noche y ya eran pasadas las 9. Talot se despertó con un crujido. Al abrir los ojos con dificultad, vio a Bulma levantándose con cuidado. Al notar que Talot estaba despierto, el rostro de Bulma aún conservaba un ligero rubor. ¿Estás despierto? Sí, ya es de noche. Talot se incorporó y se frotó suavemente la frente. Son casi las 10. ¿Tienes hambre? Haré que el robot mayordomo te prepare algo de comer, dijo Bulma tímidamente. Así que tenía hambre y se despertó para comer algo. De acuerdo, bajaré contigo, dijo Talot, levantándose y dejando al descubierto su físico casi perfecto. Bulma exclamó en voz baja y rápidamente se cubrió los ojos con las manos. Talot estaba demasiado avergonzado para llamarla la atención. Los espacios entre sus dedos eran bastante amplios. El tiempo vuela. Sin darnos cuenta, ya era el día siguiente. Mirador de Kami. Desde su llegada ayer, Piccolo había estado meditando sentado. Estaba esperando a que ese viejo Kami Piccolo tomara una decisión. Para Kami Piccolo, sus emociones en ese momento eran extremadamente complejas. Aunque esa idea ya había brotado en su corazón, nunca había tenido la oportunidad de expresarla. Como Kami de la Tierra, sabía muy bien lo que la Tierra necesitaba ahora. No un dios como él solo de nombre, sino un poderoso guerrero. Tras un largo día de reflexión, Kami Piccolo finalmente tomó una decisión. Su cuerpo envejecido salió lentamente del mirador de Kami, dirigiéndose hacia donde se encontraba Piccolo. En fin, no le quedaba mucho tiempo de vida. En lugar de morir de viejo con semejante humillación, sería mejor fusionarse de nuevo con Piccolo y completarse. Así, Piccolo podría seguir protegiendo la Tierra. Al percibir la presencia de Kami Piccolo, este pareció intuir algo, abrió los ojos y se giró lentamente. Parece que ya lo has descubierto. La expresión de Piccolo era fría, nada parecida a la de alguien que le pide algo a Kami. Si mi sacrificio puede mejorar el futuro de la Tierra, entonces este Kami habrá muerto dignamente, dijo Kami Piccolo con seriedad. Luego, dirigió su mirada hacia Popo, que estaba a su lado. Gracias por tus cuidados a lo largo de los años, Popo. De ahora en adelante, el mirador de Kami tendrá que depender de ti para su mantenimiento y para elegir a un joven idóneo que se convierta en el nuevo Kami, le dijo Kami Piccolo a Popo. Popo se entristeció en ese momento, sintiéndose apenado por la inminente partida de Kami Piccolo, pero él era solo un sirviente divino, incapaz de detenerlo, incapaz de cambiar nada. Ya que te has decidido, no pierdas el tiempo. Tras la asimilación, desaparecerás por completo. En ese momento, solo quedará un Piccolo en este mundo, dijo Piccolo con indiferencia. De hecho, era inevitable que hubiera emociones, pero no las mostraría delante de Kami Piccolo.
lo sé, solo espero que después de que me asimiles, puedas proteger mejor la Tierra, proteger el mirador de Kami. Entonces comencemos. Tan pronto como terminó de hablar, Kami Piccolo esperó a que Piccolo hiciera su movimiento. Piccolo simplemente levantó la mano y colocó la palma sobre el hombro de Kami Piccolo. Se activó la capacidad de asimilación. El cuerpo envejecido de Kami Piccolo irradiaba una deslumbrante luz blanca. Zumbido. Acompañados por un estallido de deslumbrante luz blanca que se expandió, Piccolo y Kami Piccolo se convirtieron en uno solo. Cuando la luz se disipó, la apariencia de Piccolo no cambió en absoluto, pero en términos de energía y espíritu, dio un salto cualitativo. Tras alcanzar la plenitud, sintió una energía poderosa. Este poder era mucho más fuerte que antes, e incluso le infundió la sensación de poder superar cualquier obstáculo y de ser omnipotente. Pero esa idea acababa de nacer en su corazón, y él la extinguió sin piedad. El camino hacia el fortalecimiento es interminable. Ahora que ha alcanzado la perfección, su fuerza ha aumentado considerablemente, pero existen seres superiores, incluso más allá del cielo. Puede que haya muchas existencias más poderosas que él. Tomemos como ejemplo a Talot, de otro mundo espacio-temporal, que es tan poderoso que ni siquiera su versión actual puede igualar ni siquiera una fracción de su poder. Pero, pase lo que pase, el poder tras completarse es mayor de lo que imaginaba. Ahora, al menos, no tengo que temer a los androides, murmuró Piccolo con voz grave. Popo se secó las lágrimas con un gesto, mirando al recién nacido Piccolo, pero sin atreverse a saludarlo. Al ver esto, Piccolo le sonrió levemente. Aunque la asimilación se basó principalmente en la conciencia de Piccolo, también se vio afectada en cierta medida por los recuerdos de Kami Piccolo. Kami, tú, sigues aquí. Popo se emocionó mucho al ver esa sonrisa. Piccolo negó levemente con la cabeza. No. No soy Piccolo, ni Kami, de ahora en adelante, llámenme simplemente Piccolo. Esto también supuso una despedida al pasado. Dicho esto, Piccolo dio pasos pesados y caminó lentamente hacia el borde del mirador de Kami. Tras asimilar a Kami, también adquirió sus habilidades. Sus ojos podían observar libremente todo lo que sucedía en el mundo inferior. Hay algo que debo hacer para asegurar que el futuro de la Tierra no se vea sumido en el caos por su culpa. Aunque la amenaza de Cell ya no existía, los androides seguían ahí. Piccolo localizó a los androides en el reino inferior, con la intención de visitarlos y contarles toda la verdad. Señor Popo, necesito que cuide el puesto de Kami durante un tiempo. Pronto, creo que aparecerá una persona idónea para heredar el cargo de Kami. Dicho esto, Piccolo saltó y voló desde el mirador de Kami. Mientras veía a Piccolo marcharse, Popo siguió secándose las lágrimas. En ese momento, Piccolo no se dio cuenta de que, después de que él y Kami se fusionaran, las esferas del dragón de la Tierra se habían convertido en piedra. Y aquellos que fueron absorbidos por Cell habían perdido su oportunidad de resucitar. Poco después. En una carretera de los suburbios del sur. Android 17 iba al volante, mientras que Android 18 y Android 16 iban sentados en el coche. Como androides, finalmente habían despertado, pero ahora se sentían increíblemente perdidos. Al principio tenían todo tipo de ideas, pero por un momento no supieron qué hacer ni a dónde ir. ¿Ir a buscar a Son Goku? Lo habían considerado. Después de todo, el Dr. Gero les había implantado instrucciones en la mente para matar a Son Goku por venganza. Sin embargo, Talot los había derrotado instantáneamente y comprendieron que siempre hay alguien más fuerte. Ahora bien, ir a buscar a Son Goku de nuevo para comprobar sus habilidades sería sobreestimar un poco sus capacidades. Tras haber dormido demasiado tiempo en las cápsulas de hibernación, no pudieron integrarse en la sociedad humana moderna en poco tiempo. ¿Qué deberían hacer a continuación? A diferencia de Android 17 y Android 18, la mentalidad de Android 16 era muy pacífica. Para él, poder conectar con la naturaleza y coexistir pacíficamente con las criaturas del mundo natural era la vida con la que soñaba. En cuanto a cómo tratar con Son Goku, aunque era una orden del Dr. Gero, él ya la había modificado con su amabilidad.
Justo cuando Android 17 conducía el coche y estaba a punto de entrar en South City, los detectores de energía de los tres emitieron repentinamente una violenta reacción. Al ver esto, Android 17 detuvo rápidamente el coche a un lado de la carretera. Los tres salieron del coche uno tras otro, mirando al cielo. El que vino fue Piccolo. Es él, el namekiano al que derroté. Android 17 reconoció a Piccolo de un vistazo. Ese tipo vino de repente a buscarnos. Podría ser por venganza, dijo Android 18 frunciendo el ceño. Pero pensándolo bien, le pareció improbable. Al fin y al cabo, la diferencia de fuerza era obvia, y ese tipo no era rival para ellos. Si de verdad pelearan, la muerte sería instantánea. Mientras no fuera ese hombre, los demás no merecían ser mencionados. Cerca de allí, el robusto Android 16 parecía haber detectado algo inusual. Este Piccolo parecía diferente del que habían visto el día anterior. Poco después, Piccolo, que se encontraba en lo alto del cielo, aceleró y descendió rápidamente frente a los tres. Si has viajado tan lejos para encontrarnos, no debe ser para alcanzarnos. ¿Qué quieres?, preguntó Android 17 directamente. Entonces seré breve, dijo Piccolo sin dudarlo, contándoles todo sobre Cell. Tras conocer el Android Cell definitivo, Android 17 y Android 18 tenían expresiones increíblemente interesantes. Incluso Android 16, que era indiferente a todo, experimentó un sutil cambio en su expresión en ese momento. Así que Cell ya está muerto a manos de esa persona. TCH. Qué aburrido. Si aún estuviera vivo, me gustaría comprobar lo fuerte que es el supuesto androide definitivo, dijo el androide 17, muy interesado en Cell. Fue una lástima que no tuviera oportunidad de luchar contra él. No me esperaba que el viejo Dr. Gero creara a Cell para lidiar con nosotros, queriendo devorarnos. HMPH. Como está muerto, no tenemos de qué preocuparnos, intervino androide 18. Todo sucedió un poco de repente, pero ahora que sabía que eran buenas noticias, rápidamente lo dejó pasar. Ya te he hablado de este asunto. Ahora, es momento de recordarte algo, aunque no actúes de forma tan imprudente como Android 17 y Android 18 de la línea temporal de Trunks del futuro, debo recordarte que no mates a gente inocente. De lo contrario, el conflicto entre nosotros será inevitable, añadió Piccolo. Al oír esto, Android 17 esbozó una sonrisa burlona y dijo: parece que has olvidado cómo perdiste contra mí ayer. ¿Acaso es apropiado que me digas palabras tan duras ahora? No estoy aquí para pelear. Esto es solo un recordatorio amistoso. Además, antes solo derrotaste la mitad de mí. Ahora estoy completo de nuevo. No soy el mismo que ayer. Si descubro que estás causando problemas en la Tierra, sin duda iré tras de ti. Piccolo no quería perder el tiempo con el androide 17, ni sentía la necesidad de vengarse solo porque ahora era más fuerte. Era innecesario. Tras haber conocido un mundo más amplio, los androides ya eran cosa del pasado. Era como si, incluso si el emperador del universo Freezer reapareciera ante él, no lo enfrentaría con una actitud juguetona. Despegó y voló hacia West City. Android 17 y Android 18 no tuvieron tiempo de reaccionar, con la cabeza llena de interrogantes. Solo es un tipo que habla mucho. Aunque estés completo, no eres diferente de antes, dijo Android 17 con expresión disgustada. En su opinión, Piccolo solo estaba presumiendo. Era claramente más débil que él, y sin embargo, Piccolo no hacía más que decir tonterías. Si no hubiera sido por esa persona, no lo habría dejado pasar tan fácilmente. Evidentemente, Android 17 no se había percatado del cambio de Piccolo, y Android 18 tampoco. Android 16, en cambio, era diferente. Lo que dijo podría no ser falso. En cuanto dijo esto, Android 17 y Android 18 se sorprendieron un poco. ¿Quieres decir que realmente ha cambiado y que ahora es incluso más fuerte que yo?, preguntó Android 17 con incredulidad. Según mi análisis, los datos de Piccolo han cambiado significativamente en comparación con ayer.
En cuanto a si es más fuerte que tú, no lo sé. Tendrías que luchar para averiguarlo, respondió Androide 16 con sinceridad. Androide 16, siempre hablas de forma tan misteriosa. Tengo mucha curiosidad por saber cómo te creó el Dr. Gero, y tu escáner es incluso más avanzado que el nuestro, dijo Androide 17, reacio a aceptarlo. Pero Androide 16 no bromeaba, así que solo pudo quejarse. Si tuviera la oportunidad la próxima vez, le gustaría pelear y ver qué pasa. Ciudad Oeste. Cápsula Corp. Después de que Talot conquistara a Bulma ayer, su relación se intensificó rápidamente, casi hasta el punto de volverse inseparables. Principalmente porque Talot conocía demasiado bien a Bulma. Bulma, por otro lado, era como una recién casada, toda enamorada, aferrada a Talot, queriendo saber más sobre él. Mientras Bulma estaba feliz, Trunks del futuro estaba completamente devastado. Desde que ofendió a Talot ayer y quedó aturdido por el aura de Talot, Trunks del futuro se encontraba en un estado de depresión. El nudo que tenía en el corazón no se podía desatar, lo que le daba un aspecto extremadamente demacrado. El Vegeta de este mundo, al ver lo frágil que era su futuro hijo de poca monta, se llenó inmediatamente de ira. Como su hijo, el hijo de Vegeta, ¿cómo podía ser tan frágil? Siempre actuando como si hubiera perdido las ganas de vivir, como una mujer, haciendo que le doliera la cara. Incapaz de soportarlo más, Vegeta dejó de preocuparse por todo lo demás y agarró directamente al recién despertado Trunks para darle una buena y dura sesión de entrenamiento. La expresión verbal resultó ineficaz, por lo que utilizó los puños y los pies para despertar a su hijo. Fue efectivo. Después de que Vegeta lo cuidara con sus puños y pies, Trunks del futuro pareció haberlo comprendido indirectamente. Esta línea temporal estaba destinada a ser diferente de su línea temporal original. Era simplemente un transeúnte y no tenía por qué preocuparse demasiado por los cambios en esta línea temporal. En otras palabras, si los cambios eran lo suficientemente significativos, evitarían el trágico final del futuro. Y él, habiendo llegado a esta línea temporal, debería considerar la posibilidad de obtener más poder y luego proteger su mundo original. Tras comprender lo sucedido, Trunks se acercó a Talot y se disculpó por su impulsividad del día anterior. A Talot no le importó y simplemente sonrió para restarle importancia. Sería demasiado infantil por su parte discutir con un niño. Bulma tomó una decisión que sorprendió a Talot. Mientras Trunks del futuro estuviera de acuerdo, él también podría llamarla mamá. Aunque en esta línea temporal ella no era su madre, y él no habría nacido. Talot pensó que Trunks se negaría, pero inesperadamente lo aceptó sin pudor alguno. Dado que las cosas habían llegado a este punto, no podía ser de otra manera. Justo en ese momento, una figura voló repentinamente por el cielo, acompañada de un ki increíblemente poderoso. Las miradas de Talot y Trunks del futuro se posaron en él. ¿Es Piccolo? Parece que ha logrado convencer a Kami y ha recuperado su forma original. Talot percibió el ki y confirmó que el Piccolo actual ya no era el mismo de antes. Este ki es, el tío Piccolo. Exclamó Trunks sorprendido. Poco después, Piccolo aterrizó frente a ellos. Había venido aquí a buscar a Talot. Tras haber experimentado los métodos de Talot, sabía que Talot tenía una manera de enviarlo al planeta Namek. Felicidades, Piccolo, has dado el paso más importante. ¿Qué se siente al tener un cuerpo completo? Dijo Talot con una leve sonrisa, curvando ligeramente las comisuras de sus labios. Gracias a ti, convencí a Kami y recuperé mi poder original. Ahora, no me llames más Piccolo, llámame Piccolo, dijo Piccolo con una leve sonrisa, expresando su gratitud a Talot. Final del capítulo.